amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y estoy feliz de recibir a mi queridísima Brenda Legorreta en este espacio. Brenda es una extraordinaria escritora. Si hay alguna revista que te gusta en este país, seguramente ya pasó por las manos de Brenda. Es una maga del mundo editorial también. Y es autora de 1994, Perder y Fingir. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida a Sinvergüenza. Muy bien, Shosh. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de recibirte y hablemos primero de tu libro. 1994, Perder y Fingir. ¿Por qué diablos ese año? Pues todo me llevaba al 94. Yo sabía que quería escribir una historia de adolescentes en la Ciudad de México y cuando empecé a revisar las anécdotas que quería contar a la par del viaje principal de la protagonista, que tiene el hilo conductor, yo diría que es la búsqueda de la verdad, se vinculaba mucho al contexto. Entonces empecé a encontrar pistas como un libro que yo me compré en la secundaria, que era una compilación de cuentos de Julio Cortázar, y la edición era del 94. Luego, hablaba una parte importante para la protagonista del suicidio de Kurt Cobain, y fue en el 94. Después, evidentemente, el levantamiento zapatista, el asesinato a Colosio. Había muchas cosas que detonaban crisis en el país que se parecían mucho al viaje que vive la protagonista, que es cómo se le van cayendo las verdades en su mundo, ¿no? Se van detonando como estas, empieza con una mentira muy chiquita y va develando otras más grandes, familiares y al final personales, y también en cuanto a su fe y su viaje religioso, espiritual, yo diría. Entonces el 94 era un contexto perfecto para la historia. Si bien yo no quería que fuera una protagonista muy politizada, ni sus amigos, sí existe, es como el background de la historia, y está ahí, aunque no participa de una manera activa, sí se refleja de forma doméstica en las conversaciones, en las dinámicas familiares. Entonces, por eso elegí ese año. Me gustan mucho también las historias que son rito de paso, historias, novelas de formación, y tenía ganas de contar cómo fue crecer en los 90. Y ese año, pues en México, dicen que no hay año similar en vuelta de tuerca en el país. Yo me acuerdo perfecto de ese año en particular, porque fue un año como muy convulso, ¿no? Como que siempre estaba pasando algo nuevo y terrible. Y terrible. Todo el tiempo en las noticias, sí, era ver la mirada, o sea, la mirada de tus papás, como ahora mataron a este gobernador, ahora mataron a este otro, también el asesinato de Ruiz Massieu, y a nivel mundial también, ¿no? Pero mucho más, a lo mejor no estábamos en un mundo tan globalizado, entonces estábamos más enfocados en México, muy influenciados por Estados Unidos todavía, como se firmó el tratado de TLC, entonces ya era como, por fin vamos a poder tener dulces gringos, ¿no? Y acá ya no vamos a tener que comprarlos de contrabando y así. Entonces, sí, muchas cosas pasaron ese año. Y sí parecía el último año de Salinas de Gortari, que México iba a llegar a la modernidad, y pues no, lo que no entiendo es cómo nos la creímos, ¿no? Cómo la sociedad se la creyó tan inocentemente, o no sé. Un poco como tu personaje, ¿no? Exacto. Sí funciona muy en paralelo, o sea, eso se dio como de forma casual, yo creo, porque sabía que quería contar eso de la protagonista, y a la par del contexto, conforme más fui investigando, me fue checando perfecto para lo que pasaba, las acciones o lo que vive la protagonista en su despertar, sí. Pero además como que bien eliges, no solamente el tema y la perspectiva desde donde hacer la crítica, me parece que también es una novela muy chilanga, Sí, muy de totalmente. barrio, Sí. muy específica, a un sector muy específico. ¿Por qué decidiste, ahora sí que meterte, ¿no? Al residencial, al departamento? ¿Por qué ir tan a fondo? ¿Por qué ir tan a la alcoba? Tenía
se me antojaba mucho describir a la Ciudad de México. Yo pienso que como muchos de los que vivimos aquí, tenemos dice Daniel Saldaña París, un amor-odio por la ciudad. Y quería que quien no ha vivido aquí o no ha venido o no conoce la ciudad, tuviera un cierto conocimiento de esta urbe tan grande y tan monstruosa, pero de una parte, ¿no? Es una clase media, media alta quizá, porque la protagonista va en una escuela privada, pero vive en un multifamiliar al sur de la ciudad, y la acción transcurre en muchas partes citadinas, porque está el multifamiliar, pero está también, una vez que se van de pinta y se van a CEU, está el World Trade Center, que antes era el Hotel de México, y ahí vive una primera cita con un galán en el restaurante giratorio Bellini's, que sigue existiendo. De hecho, como para escribir ese capítulo, regresé al restaurante para acordarme bien cómo era, Es que ¿no? kitsch, ¿no? O sea, Más kitsch, sí, sí, sí. Y tenemos también el Ajusco, o sea, hay una parte del Ajusco que también nos define como chilangos citadinos. Ahí nos llevaban nuestros papás cuando caía algo de aguanieve, ¿no? Y ahí te vas al Ajusco, o ese lugar para por pasar el... cierto, en el 94 nevó en el Ah, sí. Ajusco. Hubo nieve, me acuerdo perfecto, porque estaba haciendo trabajos de la escuela y no pude ir. No lo dudo, sí, pasó todo en ese año. Pasó todo en ese año. Como en el 2020, yo diría. O sea, es de esos años que marcan. A ver, haces una gran crítica al momento político que estaba viviendo el país. No van a encontrar una novela política, ojo, no es una novela histórica política y que entonces vamos a ver lo que hace Carlos, vamos a ver lo que hace un grupo de adolescentes en varias primeras veces, Exacto. con una fuerte carga de crítica política, de música. O sea, yo todo el tiempo que te estaba leyendo estaba con los soundtracks, ¿no? Sí. Escuchando, es una novela que se escucha, pero también haces una gran crítica a la religión. ¿Por qué decides meter eh, este cuerpo religioso dentro de las capas de tu novela? Yo quería hacer una forma de protesta, no sé si sea específicamente a la religión, pero sí al adoctrinamiento religioso católico de las escuelas privadas en la Ciudad de México, o sea, así de específico. Quizá en Guadalajara es distinto, pero aquí, y en esa época, ¿no? Que es una educación muy superficial, yo diría, una aproximación a la religión muy superficial, muy fetichista, muy enroscada en un terrorismo culpabilizante, en qué es pecado, qué no, el infierno. No hay una práctica de conocer realmente los evangelios, ¿no? El Nuevo Testamento, saber el personaje de Lucas o de Juan. No, al menos yo no viví eso. Toda la parte es más moral, de castigo. Entonces tenía ganas de escribir sobre eso, porque no he encontrado, normalmente cuando hay críticas en los libros hacia la religión católica, pues es el típico caso terrible de pederastía o de estas congregaciones de, no sé, los legionarios de Cristo, el Opus Dei y todos los crímenes o lo que han escondido detrás, pero no hay este retrato de lo que vives tú como joven criado en una religión así, y sobre todo como es la protagonista, que es alguien bastante aprensivo, neurótico, que se toma quizá las enseñanzas de una manera muy literal. Entonces quise explorar esa crítica, porque también tenía que ver con el despertar espiritual y tenía que ver con revelarse el juego de mentiras y verdades. Y ahí la protagonista tiene este descubrimiento, Amalia, de Dios, su fe, su creencia en Dios. Dios pasa del mundo real al mundo
no sé si ficticio, pero sí al menos de pregunta o de decisión personal, estando antes 100% ubicado o enraizado en algo real, no era incuestionable. Y entonces parte de sus cuestionamientos están ahí. Tenía muchas ganas de escribir sobre eso porque no lo he visto en literatura, al menos mexicana. Sí en otras, en otro tipo de... Hay una autora que se llama Janet Winterson, que es británica, y tiene una novela que se llama, su primera novela en inglés se llama Oranges Are Not the Only Fruit, y ella habla de cómo escapó al tipo de secta protestante en la que creció. Bueno, no secta, muy religiosos, fundamentalistas, en la que creció con su madre, pero era terrible y como ella se escapó de eso. Entonces sí hay historias en muchos lados, pero son más drásticas y esta es más irónica, yo diría, ¿no? Como hay mucho humor también en tocar esos temas que de alguna religiosos sagrados, pero también se vale manipularlos y cuestionarlos con el absurdo. Si me permites una reflexión, a ver qué te parece, Brenda. Me parece que tu novela siempre se queda en la orillita. Como que nada es tan catastrófico, Sí. ni tan disruptor, ni tan grande como para que todo se paralice, pero lo suficientemente poderoso para que algo cambie. Y me parece que lo logras con una maestría excepcional. Es decir, los pones en la orillita sin que se maten, sin que pase nada que a ojos de afuera pareciera extraordinario, pero que el cambio interior es fortísimo. O sea, es exactamente lo que me interesaba hacer, incluso hacia el final, ¿no? Algunas lectoras me han dicho como, bueno, pero ¿qué pasa entre los primos, ¿no? Entre Amalia y Pablo, su primo, ¿por qué no escribiste más o por qué no contaste más? Y me gusta el dejarlo tal cual como lo dices en la orilla. Y por lo mismo también puede haber personas que lo lean de una manera muy, esto no tiene nada contestatario, se pueden quedar ahí, esto es una historia de anécdotas de adolescentes, pueden decir mis hijos han vivido cosas peores, ¿no? Pero si te vas al trasfondo, sí, sí creo que hay un cuestionamiento ontológico y filosófico fuerte, ¿no? En la protagonista y ahí expuesto. Lo que pasa es que tampoco quería yo resolverlo nada, sino dejar abierta la pregunta. Y esa es la verdadera genialidad de tu obra, ¿no? Que la pasas como lo pasan los adolescentes, que logras esa voz. ¿Qué te hace acercarte a este público? Porque, a ver, ya habías escrito para niños, ¿no? Con Ivo, ahí tenías ese acercamiento. Profesionalmente has escrito para adultos básicamente toda tu vida profesional. A los adolescentes hay que venderles series babosas, es lo que nos han enseñado, o videojuegos hiperviolentos. Sí. Y tú traes esta provocación, que además es cuando sus papás eran adolescentes, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Es como, ok, yo no quiero que, o sea, si Jacob va a leer esto, se va a enterar de mis secretos, ¿no? O sea, Sí, tal cual. se va a enterar de mi adolescencia. ¿Por qué entras a ese universo y de forma tan descarada, además? Hay dos, por un lado me fascinan las historias de adolescentes, o sea, la literatura young adult me gusta, pero no necesariamente catalogada como juvenil, o sea, hago un homenaje y lo menciono ahí también a las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Pienso que la adolescencia es para mí, la mejor etapa de la vida, porque vives muchas cosas por primera vez, como tú decías, y es también una etapa de bifurcación. Dicen que en la adolescencia es cuando estás dejando de ser quien eras y empezando a definir quién serás. Y leí una frase de Paul Auster que me encantó, que decía que cuando él era adolescente era lo suficientemente ya racional para cuestionar la existencia de Dios, pero naif para creer que podía llegar a ser jugador de las grandes ligas de béisbol. Y es ese umbral el que me apasiona, o sea, me apasiona cuando cambias de la niñez a la adolescencia un poco y después ya a la adultez. Esos cruces me gustan.
también me gusta mucho Catcher in El guardián en el centeno de Salinger, de Bell Jar de Sylvia Plath, como mucha de la literatura que no es, puede ser juvenil, pero también es lectura de adultos. Entonces sí fue una pregunta con la editorial de si se iba a manejar como narrativa juvenil o no, y al final lo dejaron como narrativa contemporánea, pero ha funcionado muy bien para ambos. Mi primer grupo de lectoras, que por casualidad fueron todas mujeres jóvenes de 15 a 18 años, fue muy gratificante escucharlas porque se encontraron con algo muy distinto, como tú dices. Estaban muy acostumbradas a que lo juvenil son las grandes sagas, entonces decían, es que no puedo creer que este es un libro que me leí en una tarde o en 2 tardes, y están muy acostumbradas a que las escenas de sexo tienen, o bueno, románticas, hay como fuegos artificiales y todo es crepúsculo, ¿no? Exacto, crepúsculo. Y aquí, pues los encuentros de esas primeras veces sexuales son bastante, creo que realistas, porque reflejan la ambigüedad de la situación y la vulnerabilidad también en la que te encuentras. Les gustó muchísimo también conocer la forma de vida análoga, estas situaciones en donde llegas a un lugar y ya no podemos hablarles a nuestros papás porque aquí no hay teléfono, o quedamos de vernos en este lugar pero ya no están y no hay manera de volverte a comunicar con tus amigos. Eso les gustó bastante, y alguna me encantó porque dijo como, esta novela nos cuenta cómo era el México antiguo, y nos morimos de la risa porque yo dije, pues sí, lo ven como el México antiguo, ¿no? Claro, mi hija me dice, es viejísimo, mamá, es de los 80s, y yo así de, ¡no! Sí, sí, sí. Pero por otro lado también hay temas de la religión que le siguen resonando. Tú pensarías que no, ¿verdad? En el siglo XXI, aunque vayan a escuelas laicas, pero igual en sus casas el catecismo, se identifican mucho con la culpa, el remordimiento, y también con el tema de abuso dentro de las familias, que es algo que se silencia. Entonces hay ahí temas que siguen siendo muy actuales para ellas, independiente de que esta historia se sitúa hace, que son 30 años por ahí, más. Pero además es muy buen pretexto para abrir conversación. Es decir, yo que estoy criando puberta y adolescente, ¿no? Ajá. Pues te dicen, revísate las series que están viendo, no trata de leer, mis hijos no leen un carajo, entonces es muy difícil entrarle por los libros, pero por las series, ¿no? Y de repente, tú por más pines que le pongas a la televisión, pues el adolescente ya está viendo el juego del calamar. Exacto. Y entonces todas las conversaciones se llevan a extremos que son inverosímiles, pero que les está sucediendo en la pantalla. Sí. Conversaciones imposibles como matanzas selectivas, etcétera. Y me parece que tu propuesta es una provocación a conversaciones mucho más netas. ¿Qué haces con la primera mota que te dan? Uh-huh. ¿Qué haces con la adrenalina que se siente cuando te roza el brazo, pero además el idiota que te lo está rozando es tu primo, ¿no? Ajá, exacto. Y me parece que ahí logras una genialidad que no estoy viendo en otros medios que están hablando con adolescentes. Entonces yo celebro muchísimo la existencia de esta provocación que haces, Brenda, porque nos ha quedado muy difícil a nuestra generación, que justo vivimos el rompecabezas 94, como yo le llamo, ¿no? Sí. De repente movimiento zapatista, pero 3 años después podrías saber tu correo electrónico de Hotmail. Sí, ya sé, ¿no? Sí fue, y de ahí fue un salto cuántico en nuestra forma de vida. Pero brutal. Y me llama mucho la atención cómo logras hilarlo y mantener vigente la conversación. Es realmente bellísimo. A ver, hablas de la adolescencia como bifurcación, y este programa de Sinvergüenza hablamos también de nosotras. ¿Cuándo te bifurcas tú y dices, me voy a las letras? Que el mundo gire, pero yo me voy al universo literario.
A mí me costó mucho trabajo definirlo. De hecho, en prepa yo estaba segura que lo que quería era letras, pero a esa edad, tontamente era como, no estudies letras porque vas a terminar de maestra de escuela. Y Bueno, te parece lo gustan los peor. adolescentes, ¿no? Sí, parece que es lo peor y ahora digo, bueno, igual hasta me gustaría un buen. Entonces recuerdo que sí tuve una gran maestra de literatura y me hizo ir a la UNAM, pedir el programa, también el programa, pero al final me fui a comunicación en licenciatura porque había como más opciones, también estaban los medios, estaba el cine, que me encantaba y me tardé mucho, o sea, la maestría en letras la hice ya hasta los 29 años, o sea, ya más grande, y tuve que hacer, por venir de la Ibero, tuve que hacer pues, requisitos un año en la UNAM, doble propedéutico, o sea, te la hacen Te la súper aplicaron. exacto. Siempre trabajé, siempre tuve la suerte de trabajar en revistas desde que salí de la carrera. Mi primer trabajo fue en la revista Cine Premier, que hoy hablaba con un amigo de la chamba que fue el mejor trabajo que pude tener, tipo Empire Records, justo hablando de los 90, la película que trabajan en la tienda de discos, porque éramos unos chavitos de 24 años haciendo una revista de cine. Nos invitaban cada mes o a Los Ángeles o a Nueva York a ver las películas antes que nadie, a entrevistar al director, a los actores, te hospedabas siempre en el Four Seasons, o sea, viviendo un mundo de glamour que no teníamos ni idea de Hollywood. Y, o sea, entonces sí estuve siempre escribiendo y publicando, pero fue hasta que terminé la maestría y tomé muchos talleres que empecé a encontrar un poco esa voz que me hacía falta como definir para al menos esta primera novela. Entonces me tardé, yo creo que me fui por el camino más largo que hay. ¿Cuál es el camino largo? Empezar tan tarde, ¿no? O sea, pues, es mi primera novela y la publiqué a los 42. ¿Y eso es tarde? Yo digo, ¿no? ¿Para Ahora que qué? veo, ahora me compré tengo la nueva revista de Granta, esta revista británica que ahora el volumen es sobre narradores hispánicos menores de 35 que hay que observar. Y veo la presentación de cada uno de estos escritores de menos de 35 y su trayectoria a los 35 y digo, no, bueno, pues sí, lo tenían muy claro, ¿no? Y yo lo tenía claro, pero siempre tuve mucho miedo, yo creo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a publicar algo, a sacar algo a la luz. Sí hay bastante vulnerabilidad a la hora de hacerlo, ¿no? Con esta novela me di cuenta, en primer lugar, porque es autoficción, entonces hay temas familiares involucrados, que con mi familia nuclear no hubo tanto tema, pero de pronto sí, o amistades, y entonces todo el mundo cree que escribiste sobre ellos o se encuentran ahí y no era tu intención, ¿Y ¿no? te reclaman? Sí, Sí. sí te pueden reclamar, sí te dicen como, seguro ese era yo, pero te equivocaste porque yo no hice eso, y yo no pensé en ti, ¿sabes? Ficción, ficción. Al final de cuentas, mi vida es la materia prima y sí crecí yo en ese multifamiliar, ahí viven mis papás, todavía regresaron, y fui a una escuela católica de monjas súper parecida a lo que describo ahí, entonces sí sentí un poquito de esos nervios y vulnerabilidad a, a muchas cosas, ¿no? A la crítica, yo creo. ¿Qué te hizo dar el paso? Tomé un taller con Guadalupe Nettel de autoficción que para mí fue clave. O sea, fue en el Elena Garro en Coyoacán, lo vi anunciado en Gandhi, me inscribí, había lugar, yo la admiraba muchísimo, la admiro muchísimo a ella, y ese taller era de autoficción y diarios, y la bibliografía que nos dio me abrió el mundo a una serie de autores increíbles como Emmanuel Carrer, como Natalia Ginsburg, que de hecho usó el epígrafe es de ella, eh, Kensaburo muchos que han utilizado sus vidas como materia prima para escribir y eso me animó y entonces en cada una de las sesiones
si leímos Una semana en la nieve de Carrer, que es sobre su infancia, y hacíamos el ejercicio de escribir algo sobre tu infancia que te haya marcado. Y en esos pequeños textitos de ese taller encontré esa voz con la que quería contar la historia. Y entonces ya me animé, dije, no puede seguir otro año sin eso. Y después entré al taller de Beatriz Rivas, donde nos conocimos tú y yo. Y ese fue para mí eso fue clave en disciplina, porque hay que ir una vez a la semana, por lo menos 5 cuartillas, con un grupo de escritores que además son súper buenos lectores y te dan muy buena retroalimentación y feedback y te ayudan como a seguir adelante. Y o sea, como que esas dos me ayudaron a tener esa estructura, porque además tienes que escribir, es el esfuerzo extra a la vida laboral, porque sabemos que nadie vive de escribir, ¿no? Entonces No todavía. exacto. Es el domingo, el viernes en la tarde o en las noches. Y entonces ahí fui avanzando poco a poco hasta que logré tener ese primer manuscrito, que ya se siente increíble cuando lo tienes, pero después vienen muchísimas correcciones. Cuando acaba el proceso de correcciones, ¿cómo logras publicar, verdad? Porque es la pregunta que más nos hacen cuando entrevisto escritoras. Sí, está muy bien, escribes y ya te atreves y ya. ¿Y ahora quién diablos y cómo se publica? Sí, cuando presenté la novela en una librería que se llama El Increíble y una amiga mía me acompañó, Paulette Fongitud, habló muy bonito del proceso de la escritura como aquellos montañistas que deciden escalar el Everest. Y como ya que la tienes y ya tienes el manuscrito, es que llegaste a la cima. Pero la bajada, el lograr publicar, también tiene un reto enorme y además ya estás cansado y ya no puedes volverlo a leer y empiezas a dudar más de ti. En mi caso fue un año, me propuse cada semana mandar a alguna editorial, conseguir algún contacto, mandar a dictamen. Eh, Envié a un par de concursos, pero fueron como varios rechazos hasta que llegué a HarperCollins yo estoy en trabajo en Travesías Media, en ese entonces teníamos todavía la revista Gato Pardo, y el editor leyó mi manuscrito y me dijo, déjame ver, y se encontró en la fil con Daniel Mesino, que es mi editor y trabaja en HarperCollins, le habló de mí, pero de ahí no creas que fue luego te publicamos. Al principio sí, bueno, déjame ver, vamos a mandarlo al premio LIP. Entonces, total, al final se convencieron y me dieron la noticia de que, oye, independiente del premio LIP, te queremos publicar. Me hizo súper feliz, firmé contrato y vino la pandemia, entonces se retrasó como un año más todavía. Pero así fue, yo creo que fue como un año y cachito de estar buscando, mandando, preguntando quién es amigo de quién, ¿no? Eso funciona también, me puedes recomendar tu amiga periodista que siempre presentas libros de Almadía, y así. Creo que tuve suerte también, ¿no? Porque cuántos conocemos que tienen muy buenas novelas y todavía no lo han logrado. Entonces se conjuntó todo para que se diera, lo cual valoro muchísimo. A ver, mandar cada semana a una editorial requiere de mucha valentía, mucha fuerza y mucha autoestima. Pues sí. ¿Cómo lidias con la frustración, Brenda? ¿Sabes qué me ayudó mucho, Shosh? Que yo pensé que esto era lo único que iba a poder escribir en mi vida. O sea, que ya no iba a poder sacar una historia más, que aquí ya le había puesto la entraña y que ya estaba. Y entonces dije, pues la seguiré moviendo y ya veré. En cuanto encontré tema para mi segunda novela y empecé a escribir ese segundo proyecto de novela, tuve un cierto desapego con esta primera. Y eso me ayudó a fluir a los rechazos. Como que yo decía, bueno, pues si no es ahorita, no importa. Qué increíble que ya estoy escribiendo una segunda. Me gusta mucho algo que dice Murakami sobre el escritor, que el mayor, o sea, que un escritor de verdad, bueno, de verdad, o un escritor en forma, no es el que publica una novela, sino aquel que escribe toda su vida, o sea, que sí, que tiene la constancia de permanecer en el oficio con lo complejo que es.
Y entonces pensé, bueno, ya estoy en la segunda, eso significa que sí soy escritora, ¿no? Ya Y te la creíste. me ayudó a lidiar con la frustración tener un segundo proyecto. ¿También está dirigido a adolescentes? No, ya es Ah, ya no. o sea, fui de niños a adolescentes y a adultos. O sea Entonces, que no, ya. tu cuarto proyecto va a ir para adultos mayores. Exacto. Va a ser sobre adultos mayores, puede ser. ¿Qué es lo que más te divierte de escribir? De, Me divierte cómo te absorbes en la realidad, muy parecido a lo que pasa con la lectura, cómo se desaparece la realidad y el tiempo fluye de una manera tan rápida, no te das cuenta y pasaron 2 horas, por un lado, pero lo que más me divierto, disfruto es cuando ya escribí. O sea, esa tarde que logré sentarme el domingo con toda la hueva del mundo, a abrir mi computadora, que estoy todo el día pegada a Zoom, a tal, y que logré, y estuve 3 horas y avancé, y sentí que salió algo ahí bueno de alguna escena o algo, eso. O sea, ya que lo hice, creo que es lo que más disfruto, haberlo hecho, haber escrito. Cuéntanos un poquito de tu proceso de investigación. ¿Cómo es? Como sí, voy tomando muchísimas notas en el celular, como que no en las notas del iPhone. No llevo notas a mano, me encantaría, pero no. Y conforme lo que estoy leyendo me va influyendo voy a encontrar, como ya tengo el tema, entonces todo lo que estoy leyendo va alimentando a esa misma obra y entonces subrayo y en mis notas pongo revisar tal página de esta novela, qué tal, cómo manejó ahí la cita de un teórico de una manera casual en una conversación. Y entonces así voy viendo el estilo de los escritores y voy tomando notas también de mis sentimientos o de lo que me está pasando en la vida real en torno a ese tema. Y luego me doy cuenta, justo tuve taller con Beatriz el lunes, y la parte que mejor me fue con los talleristas fue algo que había, en esta segunda novela hay una parte que cuento una serie de sueños que tiene la protagonista y son sueños que yo tuve y los apunté. Y esas notas son tan genuinas y tienen algo tan que viene como de la realidad del alma, o no sé cómo decirlo, que resuena. Ahí es lo que más resuena. Entonces mi investigación es un poco así. Y del 94 sí leí mucho en internet, vi muchas cosas también en YouTube, como que me eché un programa de ¿y usted qué opina? De Nino Canún, de que si venía... ¿Qué opina? Exacto, opinaban si estaba bien o no que viniera Madonna a México, por ejemplo. Entonces eso me daba un pulso de qué moralina era la sociedad en esa época todavía. Eh, Me gusta ahora, incluso cuando publiqué la novela, ahora en mi Instagram, estoy haciendo como un archivo de todo lo que me encuentro del 94, así sean fotos de Winona Ryder o portadas de revistas o lanzamientos de discos. Entonces traía el 94 aquí con todo, leí algunos periódicos también de ese año. Por ejemplo, lo que al final de la novela que Amalia le regala a su primo de la hemeroteca el periódico, no, al revés, el primo le regala a Amalia una copia del diario del año en que nació, bueno, ese es del 78, pero sí, y hay una mención de algo que dice Juan Pablo II, lo encontré en la hemeroteca de tal, pero no como no son novelas históricas, también mi investigación va mucho más hacia quizá el estilo y la forma literaria y el tipo de narrador y esas herramientas que hacia el contexto. Y bueno, acabo de ver la masterclass de David Sedaris que me encanta, o sea, también estoy muy al día trato de estar al día de esas pláticas que hay de escritores que admiro. Ahorita que fue el New Yorker Festival también aproveché para escuchar charlas de cartonistas o artistas que admiro y así trato de irme, como de lo que me gusta me va influyendo.
para lo que escribo. Te da tiempo de aburrirte. Exacto. O todo el tiempo estás en esta hiperactividad mental. Yo creo que sí soy bastante hiperactiva mental y me voy clavando en también mucho de cultura pop, tampoco tiene que ser todo intelectualoide, pero sí soy, o sea, me apasiona, estoy suscrita físicamente a la New Yorker, me gusta mucho también la jornada del medio y la jornada semanal que me llega los fines de semana, o sea, sigo con esa costumbre de leer en papel. Sí, y ciertos newsletters, así, sí estoy como tratando de ver qué están escribiendo. Digo, ahorita hay muchísimas escritoras de habla hispana, tienen novelas fabulosas. Me doy, ¿quién ganó el Herral de este año? Ya sabes, ahorita estoy leyendo muchísimo en español, mucho, una época leí mucho en inglés por la maestría, pero ahora es que está increíble lo que está pasando en la literatura de habla hispana. Entonces sí, presentaciones de libros, ahí voy, mucho poesía, me gusta. Entonces sí, creo que soy bastante hiperactiva de estar consumiendo. A ver, aquí estás hablando de algo súper fuerte, que es, yo también pertenezco a esta generación de que todo lo que leíamos que era importante se leía en inglés, Sí, ¿no? Y todas las novelas que mencionaste al principio del programa, originalmente sí, fueron escritas en inglés. sí. Y das este brinco cultural, que lo das tú y lo estamos dando varios, a empezar a leer en español. ¿Qué encuentras diferente en estos universos? Es que, ¿sabes qué? Creo que lo diferente fue lo que nos enseñaron en la escuela, que era la literatura en español. Y que lo pongo un poco también en esta novela, ¿no? No había otra que el boom latinoamericano y eso era puros hombres y se acabó. O sea, jamás lees a Inés Arredondo, pero sí a Agatha Christie. Entonces, quizá tiene que ver como lo que nos enseñaron que era la literatura en español, porque conforme vas descubriendo nuevas autoras, no solo contemporáneas, sino del pasado y en español, Margot Glantz, por ejemplo, yo ahora estoy fascinada con ella. Además que es Sí, una gran tuitera. una gran tuitera. ¿Cómo no, Mela? ¿Por qué no la leí en prepa, sabes? ¿Por qué no era parte del programa de lectura? Yo creo que tiene que ver con eso. Mm, no sé qué diferencia haya en específico. Siento quizá que sí es más fácil para los escritores en inglés lograr la traducción a otros idiomas. Ahí nos seguimos quedando en la periferia de la industria, o sea, lograr que tú, yo platicaba eso con el editor de, oye, ¿qué tan difícil será que a HarperCollins le interese un libro de, o sea, narrativa en español de México, traducirlo al inglés? Me dijo que es, o sea, que es casi imposible, ¿no? Que se interesen por eso. Entonces, creo que siguen teniendo una ventaja de primer mundo, si lo podemos llamar así, pero en términos de temáticas y de estilos, creo que hay una exploración muy variada en ambos. O sea, ahora que he leído por ejemplo, Chimamanda Adichie, la escritora nigeriana que vive ahora en Estados Unidos y escribió la novela americana y que habla de cómo la protagonista es nigeriana también y cómo entiende el racismo, pero el racismo gringo, que es otra cosa muy distinta al racismo quizá que existe, no sé, en Reino Unido o en algún otro lugar. Y son temas que nos competen a todos todavía, ¿no? O sea, nosotros también en México, y su forma de ver el mundo en cuanto a migrar de un país a otro, o sea, temas muy generales. Creo que la diferencia radica más bien en las posibilidades de los autores que escriben en inglés versus nosotros. Y también que qué difícil es en Latinoamérica encontrar libros de escritoras argentinas. O sea,
de Mariana Enríquez hasta ahora, que ya dio el boom con Nuestra parte de noche, entonces ya por fin puedes encontrar sus otras novelas en las librerías, pero todavía no todas, ¿no? Yo ahora, mi hermano vive en Colombia y ya quiero que venga para que me traiga libros de allá, o sea, falta esa dinámica de distribución que no sé en qué radique para poder tener más acceso a los libros en español. En cambio, los de inglés, pues ya están, encuentras cualquiera en Amazon, en Kindle, están mucho mejor distribuidos, ¿no? ¿A qué crees que se dan estas como limitaciones de mercado? Porque como lo narras, yo lo que me imagino es, pues hay un universo, ¿no? Que se produce en inglés y se distribuye globalmente. Sí. Y después la literatura escrita en español es hiperlocal, Sí. ¿no? O sea, encontrar la escritora colombiana que se distribuye en físico en México es cerca de imposible. ¿A qué crees que Sí. se llevan estas restricciones? No sé si tenga que ver con algo de ISBN, o sea, un tema legal es como los DVDs que región uno región 4 y que no sé, o sea, no, creo que tiene que ver con una cuestión de derechos, según yo, pero no estoy muy segura. Y que por eso se queda de una manera muy local. Sí, porque o sea, como lo imagino es, pues, sí te dejo que publiques tu historia, sí dejo que cuentes tu historia, pero no va a salir de este feudo, Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces la globalidad es para ciertos autores con ciertas ideas que están en el mainstream y todo lo demás a la periferia, periferia, periferia. Sí. Y leer y volver, de por sí, ser lectora es complicado, ¿no? Sí. Y después ser lectora de las periferias, creo que están exigiendo a la industria editorial un gran esfuerzo a los lectores, Sí. ¿no? Un Sí, gran es trabajo. algo que estaría bien, o sea, ojalá cambie y se vuelva más libre, ¿no? Que las editoriales puedan tener acuerdos de distribución más allá de sus propios países. Pasa lo mismo con el cine, tú que sabes tanto del mundo del cine. Antes sí, o sea, me acuerdo que antes se estrenaba una película en Estados Unidos y te pasaban 6 meses para que saliera ahora en México, pero ahora con la ventaja que ha ganado Netflix, por ejemplo, y demás, intentan ya que los estrenos sean de manera simultánea. Y muy pronto ya está en streaming y luego ya hasta en el avión, ¿sabes? Cuando tú ya veías una película en el avión era porque ya se había estrenado hace un año. Ahora se acortó mucho el tiempo del estreno. Pues ahí ya pasamos de 1994 y una crítica a la política y al adoctrinamiento religioso a una crítica al marketing de la literatura global. Así de brillante es Brenda Legorreta, que logra realmente comunicar mundos, siempre llevándonos a la orillita y diciendo, yo no te voy a empujar, pero hay de ti, ¿no? Ahí está, sí. Haces eso en las conversaciones, haces eso en tu literatura, haces eso en tu forma de pararte en el mundo y me parece una genialidad enorme. Querida Brenda, se me está acabando el tiempo. Y mis amigos de Radio 13 me dicen, Shosh, ¿qué onda? ¿No? Esto Sí. no puede durar tanto. Ya sé, el tiempo de atención de los escuchas y los que ven es corto. Pero no te puedes ir de este espacio sin contestar la pregunta clave del programa. Brenda Legorreta, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Estoy pensando, ¿eh? Ay, es que voy a decir uno, pero no me parece que sea el más sinvergüenza, parece que me viene a la mente, pero está muy ñoño, no, tengo que tener algo mejor. Sinvergüenza quiere decir como O sea, para algo ti, no ético, por decir. lo que quiera decir para ti. Sin vergüenza, descarado, sin tener vergüenza, disruptor.
Sí, yo creo que te voy a decir por honesta para que se vea lo ñoña que soy. Pero en la universidad, que todavía no teníamos material, de lo difícil que era hacer un video, ¿no? En una clase de cine que además tuve un súper profesor, y yo no sabía cómo hacer un video y yo no sé qué, y una amiga me dijo que le compramos el video, el corto que ya habían hecho unos de la WIC y le cambiamos los créditos y lo presentamos como si lo hubiéramos hecho nosotros, y no sabes lo que sufrí esa clase de hacer esa ¡Plagio! de alguna manera plagio, todo eso es algo como que de escuela que hice, pero creo que disruptivo, y creo que está bueno mencionarlo para el cierre, por una crisis que tuve personal, probé una droga que es la droga más fuerte, el alucinógeno más fuerte que hay, se llama la medicina del sapito, y creo que le llaman la molécula de Dios porque es la partícula que sueltas a la hora de nacer y de morir. Y yo necesitaba un reset en mi mente y me prometía eso, esa droga. Y creo que es de las cosas más fuertes que he hecho en mi vida, lo que viví en el momento y lo posterior. O sea, se parece un poco a la ayahuasca, pero no es como la ayahuasca, que es un viaje que te dura, no lo he probado, un día y que estás vomitando y así. Esta es una droga que fumas y que dura el efecto 15 minutos, pero es una cosa impresionante, Josh. No, no lo recomiendo. Tus 15 minutos de la verdad. Sí. ¿Ves? Le hubieras ahorrado a Amalia tantos descubrimientos de verdades y mentiras. Ya sé. Pero bueno, es material que voy a usar que va a salir en mi segunda novela, por eso creo que estaba bien contarlo aquí. Estamos atentas para leerte. No saben qué joya es 1994, Perder y Fingir, espérate, de este lado que la luz. No saben la joya, la delicia que es. Esta conversación deliciosa es solamente una probadita de la literatura de Brenda, que además es divertidísima, ¿no? Que hay que escucharse en tenis y con el soundtrack atrás, ¿no? Te agradezco tanto esta conversación, Brenda. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Josh. También quiero agradecer a Eric y a todo el equipo de Radio 13. Nos tienen en todos lados. YouTube, Facebook, Dailymotion, Deezer, Amazon, Apple, Spotify. Estamos en todos lados. Si les gustó, pues ahí le ponen compartir, like y todas esas cosas que tenemos que hacer las personas para sobrevivir al algoritmo de Facebook. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Gracias a ti, Josh, por invitarme. Esto es Sinvergüenza. Yo soy Shoshana Turquía. Linda tarde.